Nicolás Moras es un conocido periodista argentino que cuenta con un muy destacado canal en YouTube llamado Los Liberales, desde el que difunde un amor extremo por el liberalismo, por la ideología liberal. Más allá del gusto del canal por los titulares y las miniaturas excesivas, pasadas de vueltas, cosa comprensible en el mundo digital, en el que todo vale por un clic, hay que reconocer que muchos de sus vídeos de investigación aportan información valiosa sobre personajes públicos que es imposible encontrar en los grandes medios de comunicación, y también que demuestran una actitud valiente e independiente. Bastantes de sus postulados podemos estar de acuerdo con Nicolás Moras, como por ejemplo en la defensa que hace del periodista injustamente acosado Julian Assange. Pero ese amor sin frenos por una mera ideología, esa idolatría por el liberalismo, te hace perder de vista lo más importante. Moras recuerda a esos puristas del marxismo, a esos obsesos ideologizados con la teoría del comunismo y maravillados con su supuesta perfección conceptual, son incapaces de ver lo más obvio. Esa obsesión por una mera ideología, el liberalismo en este caso, te hace perder de vista lo esencial, otros factores, otros aspectos de la realidad que son más relevantes que se imponen al aspecto ideológico. Y lo esencial en lo que se refiere al malestar de la ciudadanía argentina, al malestar de la ciudadanía hispanoamericana en general, no es si se está aplicando con mayor o menor pureza su teórico liberalismo. Lo esencial respecto al malestar de la comunidad hispana es que hay un enfrentamiento, hay una guerra política que se traduce en una guerra cultural y sobre todo económica con otras comunidades y muy especialmente con la comunidad anglosajona. Por unos comentarios recientes, es inevitable inferir que esa ceguera de Morás, esa incapacidad para ver lo verdaderamente importante, es consecuencia principalmente de un deficiente conocimiento de la propia historia de Argentina, de haber asumido las narrativas hegemónicas falaces impuestas precisamente desde esa comunidad rival. Al escucharle, da toda la sensación de que Nicolás Morás se traga estas narrativas sin masticar, se las crea a pie juntillas, en contra de datos elementales y de la aplicación de una lógica sencilla. Bueno, el presidente electo, acá dice la derecha diario, junto al rey de España, Felipe VI, siempre ¿no? En el tono protocolar de las pocas visitas de mandatarios extranjeros que vinieron, hay que decirlo, ¿no? Bastante limitado. O sea, Tenemos... nosotros, los liberales, que abolimos las monarquías absolutas, que acabamos con los Borbones, y después, bueno, se la cobraron duro a quienes lo hicieron, como Isidoro Antillón o Rafael de Riego, los liberales españoles, Cortes de Cádiz, mientras estos cobardes entregaron España a Napoleón, bueno, sus ancestros. Mirá qué cuadro grotesco, ¿eh? Los liberales que, como Moreno y Francisco de Miranda, nos liberaron del yugo putrefacto del imperio español, del decadente, oscurantista, socialista y ultra corrupto imperio español. Mirá la foto, ¿no? La que faltaba para el álbum, con el iliberal, con el globalista de los Rothschild, con el imperio español. Todo perfecto, el álbum completo de los enemigos de la libertad. Resumen, Nicolás Morás compra la moto averiada del imperio español oscurantista, cerril, paupérrimo y hasta socialista. Toma ya. Ridiculeces, pura leyenda negra que se llevan contando desde el mundo anglosajón durante siglos. Se percibe en su comentario la típica repulsión irracional y emocional a la figura de la corona española. Seguro habrá mamado desde niño en el sistema educativo argentino. No hemos oído a Nicolás Morás criticar con tanta repulsión a monarquías como la danesa, la sueca, la noruega o incluso la japonesa. ¿Son ellas también oscurantistas, ultracorruptas, decadentes? 33 universidades, 850 hospitales en los que desde 1504 se atendían por ley tanto a indígenas como a europeos, 55 conjuntos monumentales patrimonio de la humanidad, leyes para favorecer el mestizaje desde 1512, gramáticas para las lenguas indígenas, los primeros libros, las primeras imprentas, los primeros periódicos del continente americano. ¿Es eso oscurantista y decadente? Está claro que Morás abreva de ese odio emocional que la narrativa negro-legendaria anglo ha vertido contra España y contra todo lo hispano. Narrativa que después las casi siempre fracasadas élites de las repúblicas hispanoamericanas han asumido, porque han visto en ese discurso de odio hacia una España débil y lejana una forma facilísima y gratuita de aglutinar a la población contra un falso enemigo exterior. Pero ese escupitajo al cielo contra los hermanos, contra la familia, contra la España hermana mayor, inevitablemente cae sobre quienes lo lanzan, regresa en forma de autoodio, en forma de autoestima dañada, de autodesprecio nefasto para los propios ciudadanos hispanoamericanos. Los anglos ganan por partida doble. Entristece escuchar el comentario de Morás, porque refleja que aunque conozca infinitos datos sobre la actualidad política, su lectura defectuosa, deficiente sobre la historia básica de Argentina, sobre la historia básica de la hispanidad,
le impide extraer las conclusiones lógicas evidentes sobre lo que hoy día está sucediendo. Cuando Morás lanza esos adjetivos al hablar del Imperio español, revela que desconoce la realidad de lo que fue la nación más abierta e integradora, con gran diferencia sobre todas las naciones europeas que llegaron a América, África y Asia. Menciona Morás a las Cortes de Cádiz mientras habla de oscurantismo y decadencia. Se niega a reconocer algo evidente, que salta a la vista de cualquiera que se acerque a aquellos hechos con un mínimo de objetividad, y es que fueron un momento único en la historia de la humanidad, no solo porque la nación, la hispanidad, diera muestras de admirable arrojo y vitalidad, celebrando unas Cortes constituyentes bajo el bombardeo de los cañones del genocida Napoleón, al frente del mayor ejército que había visto la humanidad, sino porque a ellas acudieron por primera vez en la historia representantes, diputados de todos los territorios de ultramar de la hispanidad, desde la Capitanía de Cuba hasta la de Chile, desde el Virreinato de la Nueva España hasta Filipinas. Nunca nadie había hecho algo así, ni nadie haría después algo similar. Eran las Cortes de una única nación que consideraba iguales a sus ciudadanos en Europa, en América, en Asia. Y así lo rezaba el artículo primero de la Constitución que alumbraron aquellas Cortes. La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Da pena ver cómo Morás, en unas cuantas frases, revela que no se entera de lo más importante, porque dice admirar a personas absolutamente repudiables, cuyo único mérito es la traición, es haber ayudado al enemigo secular de su nación a trocearla, con las consecuencias que eran de esperar, consecuencias que Morás puede constatar mirando los últimos 200 años de la historia de Hispanoamérica. No era necesario que los héroes de Morás trocearan su nación para luchar contra el absolutismo. ¿Cómo llamaríamos hoy a un político ruso o chino que trabajara para el gobierno de Estados Unidos, viviera en Washington opíparamente y dedicara todos sus esfuerzos a romper Rusia o China en 20 republiquetas? Ponerse a las órdenes del enemigo de tu nación y trabajar para descuartizarla tiene un nombre, y su nombre es traición. Habla Nicolás Morás de Francisco de Miranda, del llamado precursor. Todo el mundo sabe ya que el gran mérito de Miranda es haberse arrodillado a los pies de la masonería anglosajona y haber sido el padrino, el captador para la mafia masónica de la Logia Lautaro, de todos los libertraidores, Bolívar, O'Higgins, San Martín, Alvear. Miranda era un buscavidas, un golfo con enormes ganas de trepar, de enriquecerse. Fue juzgado por robar el dinero que debía usarse para el avituallamiento de las tropas. Fue amonestado por llevar material de contrabando para enriquecerse en su goleta, en un viaje militar. Como militar español que era, luchó contra Gran Bretaña por la independencia de Estados Unidos. En cambio, solo pocos años después ya estaba trabajando en Londres para los intereses británicos, captando a los futuros libertraidores. Seguro que lo hizo por la pureza de sus ideales, seguro que el dinero no tenía nada que ver. La obra de Miranda y su banda de la Logia Lautaro es de todos conocida, el troceamiento de la nación hispana en cumplimiento estricto del Plan Maitland británico, con ayuda de barcos, soldados y dinero británico. En consecuencia, la depauperación, las guerras fratricidas, el debilitamiento por siglos. En justa retribución a su villanía, el final de todos estos agentes británicos es igualmente denigrante. Bolívar prohibió la masonería, temeroso de su acción maligna, y se quejaba amargamente de los desastrosos resultados de su acción, diciendo que había arado en el mar. San Martín, que hablaba con acento malagueño, había vivido casi las 9/10 partes de su vida en España, había luchado en el ejército español contra franceses, ingleses, portugueses y moros, apenas vivió unos años en el Río de la Plata, que ayudó a secesionar, y se exilió para vivir cómodamente en Francia. La Francia que había arrasado su propia nación en una invasión ultrasangrienta y contra la que se había enfrentado nada menos que en la batalla de Bailén. Inconsistencia absoluta. El final de Miranda fue igual de funesto, el traidor traicionado, entregado por su pupilo más aventajado, por Bolívar, a las autoridades españolas. Murió encerrado en la cárcel de La Carraca, en Cádiz, por un infarto. Es gracioso que Morás admire a Miranda, se enorgullezca y lo ponga como ejemplo de su lucha contra la monarquía absoluta degenerada, cuando si algo destaca en la biografía del buscavidas, del trotamundo sinvergüenza de Miranda, es haber viajado hasta la corte de Catalina la Grande, en Rusia, la monarca absolutista por antonomasia, famosa por sus degeneradas costumbres sexuales y haber tenido un amorío con ella. ¿Era esa una monarquía oscurantista, degenerada, socialista? ¿Qué titular, qué miniatura para un vídeo haría Morás de Miranda si fuera un personaje de la actualidad política? Sin duda lo destrozaría. En cambio, a saber por qué, dice admirarle. Pero más que cómico, resulta preocupante que un comunicador influyente como Morás interprete que la Revolución de Mayo de 1810 es la liberación del pueblo argentino del yugo español. Eso sí que es no enterarse de nada.
La Revolución de Mayo de 1810 solo puede interpretarse como la tercera de las invasiones inglesas. Fracasadas las dos primeras por la vía militar en 1806 y 1807, la tercera invasión inglesa se hace de una forma más sutil, operando de forma encubierta a través de la masonería, reclutando personalidades de Buenos Aires que trabajaban para los intereses británicos. Eso sí, contando con el apoyo de 4 fragatas británicas que habían fondeado en el puerto de Buenos Aires y estaban listas para disparar sus cañones si hacía falta. Y ya la mención que hace Nicolás Morás de Mariano Moreno es para nota, pero se la agradecemos porque viene como anillo al dedo, dado que la vida de este personaje encierra en sí misma todos los secretos de la realidad de los mecanismos de subordinación de Argentina, de la hispanidad, al mundo anglosajón desde hace 200 años, y las funestas consecuencias que inevitablemente conllevan. Mariano Moreno era abogado y periodista. La Argentina actual rinde homenaje a Mariano Moreno como el prócer que fundó el primer periódico de la Argentina independiente. Es llamativo que Nicolás Morás diga admirar a este hombre, que llamaba a cortar cabezas, verter sangre y sacrificar a toda costa. Eso muy liberal no parece. Pero lo verdaderamente relevante sobre la biografía de Mariano Moreno es que era el secretario de la British Commercial Room en Buenos Aires, es decir, la principal institución británica en el Río de la Plata, institución desde la que se captaban, se compraban voluntades para servir a la corona británica, para servir a esos británicos que solo 3 años antes habían causado miles de muertos entre la población bonaerense, que solo 3 años antes habían sido repelidos por 2 veces de manera absolutamente admirable por la población rioplatense y su gran héroe, Liniers. Pero, ¿cómo es que había una Cámara de Comercio británica en Buenos Aires? Bueno, primero porque, como explica el historiador argentino Julio Carlos González, las riquezas del Río de la Plata, riquezas agrarias y ganaderas, eran formidables. La renta per cápita del Río de la Plata por entonces era el 120% de la de Estados Unidos. Al Río de la Plata acudían incontables contrabandistas británicos deseosos de llevarse unas migajas de aquella riqueza argentina. Hasta 1808, el comercio en el Imperio Español estaba vedado para los británicos, pero con la invasión napoleónica, las autoridades españolas no tuvieron otro remedio que ceder para conseguir el apoyo de lo que pensaban serían sus aliados frente al gran genocida que causó 7 millones de muertos en Europa. España estaba entre la espada y la pared, y los británicos se comportaron fieles a su esencia, es decir, pérfidamente. Pues bien, Mariano Moreno era el secretario del caballo de Troya de los británicos en el Río de la Plata. Por supuesto, Moreno era también masón de obediencia británica, miembro de la Logia Independencia. Muestra de la bajeza moral de Moreno es que él fue quien dictó la orden de fusilamiento de Liniers, el gran héroe, este sí, un verdadero prócer de la Argentina, que solo 3 años antes había logrado liderar al pueblo de Buenos Aires para resistir a los británicos. De nuevo, como en el caso del resto de los traidores que se vendieron a los intereses británicos, el destino o el karma le tenía reservado a Mariano Moreno un final poco envidiable, pero eso sí, un final ejemplarizante a más no poder, un final del que tenemos que aprender todos los hispanos, en especial Morás. Mariano Moreno murió apenas un año después de la Revolución de Mayo, en marzo de 1811, envenenado por los propios británicos, cuando viajaba a Londres para ejercer como embajador. Murió envenenado a bordo de la fragata británica La Fama. Su capitán, George Stephenson, le administró un veneno. Los ingleses se lo quitaron de en medio como a cualquier otro tonto útil, para que no entorpeciera sus planes. Su cadáver fue echado al mar envuelto en una bandera británica. Justicia poética, imagen impagable a retener por todo ciudadano hispano. Un resumen del destino que guardan los británicos a los que se les venden cuando dejan de serles útiles. Devorado por los peces y para más escarnio envuelto en la bandera de quien le acababa de asesinar. A ese es a quien dice admirar Nicolás Morás. Alucinante. ¿Desconocimiento o mala intención? Apostamos por lo primero. La consecuencia de todo esto es que la cosa no va de comunismo o liberalismo, de socialismo o de librecambismo. La cosa va de que hay un enfrentamiento entre comunidades, hay una guerra política que en el continente americano está clarísimamente delimitada entre el mundo anglo y el mundo hispano. Perderse en disquisiciones teóricas es no enterarse de nada. Por eso, en el caso de Argentina, da lo mismo Massa que Milei, tal como el propio Morás refleja en muchos de sus vídeos. Lo verdaderamente relevante de Massa y de Milei es que ambos se arrodillan a los intereses estadounidenses, ambos se bajan los pantalones, se arrastran delante del Council on Foreign Relations, del Council of the Americas y de las incontables instituciones y grupos de pensamiento que vehiculan el poder anglo hacia las sociedades hispanas. Ese es el gran eje por el que hay que evaluar a todos los políticos, a
a todas las personalidades públicas en los países hispanos. Si defienden verazmente los intereses de su país, por tanto se enfrentan a los intereses anglo, o si no lo hacen. Al igual que hace 200 años, si son patriotas o son traidores. E inmediatamente derivado de ese eje de interpretación de la actualidad, surge la reflexión evidente acerca de este secular enfrentamiento entre comunidades, esta lucha en la que la hispanidad pelea dividida desde que se instauró la doctrina Monroe hace 200 años. ¿Tiene sentido que sea así? ¿Cómo podemos plantear una defensa efectiva de los intereses de la comunidad hispana divididos en 20 países? Seguramente Morás, y seguramente muchos de los seguidores de Morás, cuando escuchen esto, pensarán que ellos son argentinos, que no tienen nada que ver con los chilenos, los uruguayos o los paraguayos. Claro, no tienen nada que ver con otros ciudadanos con los que comparten idioma, cultura, historia, geografía, valores de cosmovisión cristiana y asfixiante estado de subordinación al mundo anglo. Curiosamente, Morás se pasa, como buen hispano, su día a día trabajando, colaborando, entrevistando a otros ciudadanos hispanos, hacia los que a buen seguro siente admiración, con los que siente conexión, desde el español Lorenzo Ramírez a la mexicana Guadalupe Correa. Sí es obvio, y lo vemos a diario, que lo que nos une, lo que nos iguala, es la pertenencia a esa comunidad de 600 millones de hispanohablantes, de hispanopensantes, de hispanosintientes. ¿Qué nos impide pensar en borrar las ridículas fronteras nacionales y avanzar hacia un acercamiento, una integración de nuestros intereses, de nuestras naciones? Todos podemos ver con facilidad que el mundo anglo no se lo piensa un segundo a la hora de invadir un país pequeño y causar, si es necesario, miles de muertos para defender sus intereses, como sucedió en Panamá en el 89. Pero podemos ver que se lo piensa 2 veces para intervenir en Brasil, ese Brasil que incluso es miembro de los BRICS, que es capaz de defender una postura soberana frente a los intereses gringos. Tanto nos cuesta ver que la mejor y casi la única oportunidad de sacudirnos el vasallaje anglo que esquilma los recursos naturales de Hispanoamérica, que la tiene encadenada con la deuda externa mediante los grilletes del FMI y el Banco Mundial, que la desangra por una guerra económica en la que las multinacionales anglos son los nuevos soldados de ocupación, que la manipula comprando a 4 líderes políticos y a 4 medios de comunicación, es unir los destinos de los países hispanos. El bienestar de la hispanidad depende de la soberanía. Las naciones hispanas no son soberanas y solo pueden aspirar a una soberanía real a través de la unidad, del tamaño. Este es el asunto central en la comunidad hispana. Cualquier pensador, cualquier intelectual hispano que pierda de vista la necesidad imperiosa de unidad en la hispanidad, en Hispanoamérica, está errando en sus reflexiones o sustituyendo lo prioritario por lo secundario. Como dicen los evangelios, el que no recoge conmigo, desparrama. Dejémonos de desparramar en ideologías, recojamos en pos de lo importante, recojamos por y para la comunidad hispana.